Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de entrevistas BHHS Laboral. Un espacio donde los que vivimos la higiene y seguridad laboral todos los días, nos juntamos a charlar sin casco. Entrevistas reales, experiencias de empresas u obras, anécdotas de gabinete y todo lo que no te enseñan en la carrera lo tenés acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado a llamar Entrevistas. Hoy con una invitada muy especial. Le voy a decir que se presente, yo la conozco por Nati, pero que diga su nombre y apellido y su experiencia laboral. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalia Molinari. Soy técnica en seguridad y higiene y licenciada en seguridad y higiene y soy docente. Muy bien. Carrera. Me imagino que tenés una amplia experiencia laboral. Podría decirse, me recibí en el 2015 de licenciada, un poquito antes de técnica, y desde más o menos esa época empecé a trabajar en distintos rubros. Principalmente, a lo largo de estos años, se me ha dado el rubro de la construcción. Soy especialista por ahí más que nada en esa área, aunque también he trabajado en industria. Y también visitas a RT, como creo que arrancamos todos por ahí en algún momento dado de la vida. Sí, tengo bastante experiencia y esa experiencia también me sirve hoy en día para desarrollarme como docente. Ajá. En el nivel superior. Bueno, eso es lo que apuntábamos hoy en este podcast. Hablar de la educación como técnicos licenciados que estamos trabajando en el nivel superior o universitario, ¿no? ¿Cómo fue que te picó ese bichito para ser docente en el nivel terciario? Yo también soy docente, pero bueno, quería que lo contara otra persona, yo te acompaño también en todo esto. Bueno, a ver, lo que me pasó, calculo que le ha pasado a muchos colegas en algún momento de su trayectoria profesional, y es notar a lo mejor que nuestros colegas que recién inician en esta profesión vienen con demasiadas dudas, demasiadas incertidumbres, cosa que es normal, por otra parte, que nos ha sucedido a todos en algún punto, pero desde el lugar de profesional con un poco más de experiencia, a veces nos pasa, o al menos a mí, en este caso, que decidimos aportar algo más a partir de las cuestiones de base de ese futuro colega. Entonces, sí, lo pensé desde ese lugar. Bastante antes de incursionar en el ámbito docente, me empecé a preparar para ello. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la decisión de contribuir, de alguna manera, a ese desarrollo profesional desde el lugar que ocupa el docente en la carrera de formación, la trayectoria formativa de ese futuro colega, de ese futuro profesional. Desde ahí creo que lo enfoco y trabajo todos los días un poquito más y me esfuerzo y me formo constantemente para brindar ese apoyo a esos estudiantes que además me entusiasma mucho pensar que pronto van a ser colegas. Un poco parecido a lo que me pasó a mí también, ¿no? Yo también te cuento mi experiencia en ese sentido. Me convoca el director del instituto donde yo doy clases, que era mi jefe en otra empresa. Me dice, mira, te necesito para un concurso externo, si puedes estar como auxiliar. Y bueno, me presenté y después de eso me dice, mira, tengo problemas en segundo año, no consigo un buen docente, vos tenés ya experiencia, yo necesito, no tanto ingeniero, licenciado, necesito a alguien que tenga experiencia en el fierro caliente, que haya agarrado ese fierro caliente. Digo, mira, Mario, yo no tengo experiencia en docencia, pero si me decís cómo hacer, y bueno, me explicó todo, y bueno, ahí empecé, ahí arranqué, y bueno, entendí lo que era agarrar el fierro caliente, ¿no? Porque en mi tecnicatura, no sé cómo habrá sido la tuya, pero tuve docentes no formados en la carrera, entonces me costó más ver ese tema. Cuando empecé a dar las clases me gustó y entendí lo del fierro caliente. Bueno, porque, a ver, tenemos que
tener en cuenta lo siguiente. Nosotros como profesionales en el área, tal vez tenemos mucho conocimiento y mucha expertise en la práctica Claro, como profesional. Pero hay un aspecto que no podemos dejar de notar y que tiene que ver con la formación docente. O sea, vos podés ser un excelente profesional en el campo, pero a lo mejor no tenés la capacidad todavía desarrollado, las habilidades que corresponden para poder transmitir eso correctamente a los estudiantes, en el nivel que sea, en primero, en segundo o en tercer año. Tengamos en cuenta que el nivel superior, el nivel terciario, nos ofrece en 3 años una carrera, un título de pregrado. Entonces, la exigencia también y el nivel tienen que estar acorde a eso. claro. Por esa razón tenemos que tener en cuenta también el aspecto de la preparación como docentes, además de profesionales en el área. Entonces, por ahí a veces eso es lo que no se empata. Cuando tenemos docentes que por ahí son muy buenos profesionales, pero a lo mejor les cuesta un poco porque les falta pulir un poco las habilidades Claro. docentes. Ok. ¿Y cómo sería esto que estamos hablando nosotros dos a diario? ¿Cómo es la convivencia con nuestros futuros colegas a plazo largo, ¿no? Porque algunos tardan más tiempo, otros tardan lo normal, porque a veces hay asignaturas que te cuelgan un poquito, que nos cuesta, como física y química, ¿no? ¿Cómo es el convivir diario con nuestros futuros colegas? ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando entras al salón y convivís con ellos? Bueno, el enfoque que yo le doy a mis clases con mis estudiantes cada año tiene que ver con, primero, la parte normativa, que es fundamental. Yo estoy en primer año, principalmente. Nosotros hacemos una base, el plan de estudios ahora cambió hace poquito, está bastante bueno, mejoró en algunos aspectos. Y después tiene que ver con esto de, al menos en mi caso, tratar de incorporar situaciones problemáticas, ya sea simuladas o reales, que los aproximen a ellos y que les generen un debate en aula para que puedan empezar a desarrollar esas habilidades que luego tendrán que utilizar cuando sean profesionales. Es decir, es el principio del camino. No se trata solamente de aprender la normativa, se trata de poder interpretarla y poder aplicar un criterio profesional al final de este camino del terciario, que luego les va a permitir a ellos desarrollarse como profesionales. Entonces, hay un poco de todo, hay un poco de práctica, hay un poco de teoría, pero más que nada tiene que ver con que ellos comprendan la responsabilidad que implica la función que van a desarrollar en el futuro. Y esto es algo que está muy presente en cada una de mis clases. Tener siempre en mente cuáles son los objetivos reales de nuestra función, las responsabilidades y los límites, las incumbencias de esto, ¿sí? Entonces, es como que de alguna forma se transversaliza todos estos temas con los propios del plan de estudios correspondiente a cada materia y a cada clase, ¿no? Excelente. Hablaste de normativa y nosotros hemos sufrido este año un cambio de normativa en cuanto a nuestra enseñanza, ¿no? Yo vengo de la 931, pasé a la 320 y ahora tenemos una nueva, ya ni me acuerdo el número, sé que son 4 numeritos, 6.000 y pico la nueva normativa, ¿no? Pero, ¿cómo ves este cambio en normativas? Sí, la 6183 que empezó a aplicar a partir de este año, Sí. efectivamente. Y la resolución del cambio de plan de estudios nueva creo que aporta una mirada bastante positiva en términos generales, al menos desde mi opinión. Es decir, los cambios que surgen a partir de esta nueva resolución de título arrancan directamente desde el nombre de la tecnicatura, ¿sí? Antes eran técnico superior en higiene y seguridad en el trabajo, que era la 320, y ahora cambiamos a técnico en higiene, seguridad y ambiente laboral, ¿sí? Lo cual ya nos está diciendo algo. Estamos ampliando la mirada en cuanto a los campos de formación de la carrera con respecto a el medio ambiente laboral. Y esto implica una forma de articular la formación de una manera un poco diferente. Y el enfoque
en mi opinión, tiene que ver con hacer hincapié en las prácticas profesionalizantes, en la formación específica, los campos, ¿no? Los campos en los que se basa la resolución. El campo de la formación general, el campo de la formación de fundamentos, de la formación específica, que es seguridad, por ejemplo, en primer año, y derecho laboral, que hablan específicamente de la formación del técnico, y el campo de las prácticas profesionalizantes, que se hace una fuerte modificación en ese sentido. Así que, en general, lo que hizo fue adaptar un poco mejor, podríamos decir, en relación a la 320, todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad. Es decir, ahora tenemos materias como física o química que están orientadas específicamente a la profesión. Cosa que me parece bastante positiva porque, de hecho, lo necesitamos y mucho. Después, en la práctica, necesitamos ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que está muy bueno este cambio, vamos a decir, esta actualización, podríamos decir, del plan de estudios. Bienvenidos los cambios, sí. Me gusta, en ese sentido me gusta. Te hago una pregunta, pero sin compromiso también. ¿Cómo ves la docencia actualmente? Bueno, a ver, para hablar de la docencia en general, no sé si estoy en condiciones, puedo hablar de la docencia en nuestro nivel, ¿no? En nuestro nivel, sí, sí. Que es lo que conozco medianamente, al menos desde mi experiencia. Creo que la docencia siempre ha sido un campo de batalla, ¿no? Y más en nuestro país. Tenemos siempre posturas diferentes, opiniones diferentes, pero creo que todos tenemos, o al menos la mayoría de los docentes, tenemos objetivos similares, que tienen que ver con el sostenimiento de la educación. Y ese sostenimiento a veces se hace más pesado, hay épocas en las que se hace más difícil, y hay épocas en las que se hace más liviano. Siempre es una lucha. Siempre, desde que tengo memoria. Pero hay momentos en los que realmente se hace álgida esa lucha. Creo que este es uno de esos momentos. Y para hablar de educación, tenemos que hablar de un montón de factores, no solamente desde el punto de vista del docente. Tenemos que hablar de la sociedad, tenemos que hablar del contexto, el desgranamiento, por ejemplo, de los cursos, o sea, la deserción, se está haciendo cada vez más notoria, más tempranamente que en otros momentos. Eso es un indicador también. Y bueno, podríamos conversar largo y tendido al respecto. Mucho. Pero desde nuestro lugar creo que tenemos que aportar lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, seguir formándonos y seguir luchando. Básicamente es eso, seguir luchando para sostener una educación de calidad, una educación pública, que nos permita tener finalmente el día de mañana profesionales idóneos, capaces de representar ese nivel y esa calidad. Yo creo, desde mi punto de vista, de que la docencia ha mejorado mucho, en nuestro nivel hablando, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? Todo lo que nos compete, porque se avanzó gracias a la pandemia con la virtualidad, con enseñarle a nuestros futuros colegas cómo empezar a buscar cosas por internet. A veces se equivocan y dicen, profe, vi un Real Decreto. ¿Cómo Real Decreto? Si nosotros no tenemos Real Decreto, tenemos que andar enseñándoles las normativas que son cambiantes de un país a otro, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas positivas en estos cambios. Como hablábamos fuera de esto ahora, creo que la docencia ha cambiado mucho. Y en base a eso te diría, ¿qué consejo le darías a los estudiantes en cuanto a la formación ética y moral que van a tener que tener en el oficio cuando se gradúen? En tu caso serían 3 años, ¿no? Yo los tengo en primero y en segundo. Claro. Bueno, a ver, yo creo que tiene que estar atravesando toda la carrera. La cuestión ética del profesional de higiene y seguridad tiene que ser transversal a toda la carrera y a todas las asignaturas. O sea, nuestra experiencia como profesionales también tiene que habilitarnos para darles a ellos las herramientas necesarias para que puedan construir su propio marco. A ver, tengamos en cuenta que la ética
tiene que ver con la perspectiva personal que uno tiene de las cosas que son correctas o incorrectas, y la moral es lo que nos marca la sociedad. ¿Sí? Son conceptos similares, pero difieren. Me parece que uno de los puntos de partida para poder adecuar este concepto de ética profesional a los estudiantes en sus trayectos tiene que ver también con las incumbencias que nosotros les tenemos que explicar que tenemos en cada ámbito de nuestra profesión. ¿Sí? No podemos transgredir esas incumbencias. Y eso tiene que ver con la ética. Y también tiene que ver con una honestidad intelectual, ¿sí? Que también tenemos que aprender a compartir con ellos esto desde nuestro ejemplo. Principalmente desde el ejemplo y desde las cosas pequeñas, desde elaborar un trabajo práctico de manera individual, de no hacer un copy-pegue, de no copiarse entre compañeros, de ser leales a ellos. O sea, estamos hablando de la dimensión humana, de toda esta cuestión de la carrera y después la dimensión humana de nuestro trabajo también. Claro. Entonces, todo eso es importante transmitirlo desde el primer momento y que ellos aprendan a construir su propio trayecto en comunidad, con sus compañeros, con sus docentes y en su institución. Creo que ese es el mejor ejemplo que podemos dar como profesionales y docentes. Y después la parte normativa es fundamental. Creo que tenemos que tener muy claro que la base más sólida que ellos van a tener cuando salgan al campo de trabajo va a ser la normativa. Y eso también nos da una referencia, nos da una pauta, es decir, hasta dónde yo puedo hacer, hasta dónde, qué puedo firmar y qué no. Eso también es ético y también es honestidad intelectual. Eso me parece que es fundamental y eso se puede enseñar y se debe enseñar en el nivel superior. Y bueno, después cada quien actúa en consecuencia de sus actos, por supuesto. Cada quien determina hasta dónde alcanza y cuáles son los motivos que lo llevan a actuar de determinadas maneras. Pero nosotros tenemos la responsabilidad ética y profesional de enseñar este tipo de cosas. No es solamente un compendio deontológico de ética. Se trata de actuar de manera razonable y en el ámbito que corresponde y defender la matrícula que tenemos y que tanto nos ha costado ganar. Claro. Entonces, y también otra cosa, nunca olvidar el objetivo de nuestra profesión. ¿Por qué estudiamos esto? ¿Para qué lo hacemos? Bueno, cada quien tendrá que hacerse esa pregunta. Pero yo, en mi opinión, creo que lo hacemos primero, fundamentalmente, para preservar la seguridad del otro. Entonces, estamos hablando de que está en nuestras manos, en nuestras decisiones, finalmente, la seguridad de otras personas. Entonces, no es menor. Por eso tenemos que tener muy claro y aplicar, como docentes, como profesionales, los conceptos éticos básicos para poder ejercer en el futuro nuestra profesión con dignidad. Sí, estamos manejando vidas y vos dijiste algo muy importante. Somos el fiel ejemplo de nuestros estudiantes, ¿no? Porque ellos te buscan en las redes sociales, te buscan en LinkedIn, te buscan en Facebook, te buscan en Instagram, porque todos lo tenemos, pero se fijan en lo que vos ponés, lo que vos actuás y están constantemente comparándote, ¿viste? A ver, si vos me decís tal cosa, ¿la cumplís o no la cumplís? O sea, estamos siendo el fiel reflejo de lo que estamos diciendo. Por eso es muy importante lo que vos dijiste, ser ejemplos de lo que estamos predicando, porque si no seríamos un poco hipócritas, ¿no? Desde luego, yo creo que debemos ser fieles a nuestros propios principios también, ¿no? Si estamos contribuyendo a la mejora desde el lugar que nos toca, aportamos ese granito de arena para que en el futuro tengamos colegas que sean idóneos, que sean capaces, que sean responsables. Creo que lo menos que se podría esperar de un docente es que de hecho lo sea, o que al menos intente serlo, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Hablaste de docentes, te diría, no sé si ocurre en tus clases, yo al principio empiezo a investigar de dónde vienen, si vienen de un SENS o de un FINES, o vienen de un secundario técnico o de un secundario normal, ¿no? Se les va preguntando si quieren ser técnicos, ¿no? Cuánto tiempo se van a graduar, un poco ahí manejo el tema para que
se vayan compenetrando, ¿no? Y les pregunto, ¿alguno quiere ser docente? Y a veces alguno que otro levanta la mano. Entonces, ¿qué le darías de consejos a estos estudiantes que el día de mañana quieren estar en tu lugar y hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, lo primero que diría es que es perfectamente posible. Es perfectamente posible. No es un camino sencillo, hay que decirlo también. Hace falta aprender muchas cosas. Estamos hablando de una profesión dentro de otra profesión. O sea, nosotros somos profesionales en higiene y seguridad y a su vez tratamos de insertarnos en un sistema que también es una profesión en sí misma, con lo cual tiene una cantidad de normativas, de resolución, legislaciones, decretos, reglamentos, que tenemos que conocer, que tenemos que ir conociendo. El sistema tiene sus vericuetos, pero es perfectamente posible. Yo lo que le diría a aquel colega que tiene intenciones de dedicarse a la docencia es primero que se pregunte por qué, cuáles son los objetivos que quiere perseguir, y lo puede hacer perfectamente que lo puede hacer. El tema es que lo haga por los motivos correctos, ¿sí? Si vos tenés el interés de contribuir a la formación de otros colegas como vos, bueno, bien, porque el camino es largo, es difícil como cualquier otra profesión y va a conllevar desafíos. Entonces, bueno, los objetivos tienen que ser claros y la razón por la cual vos decidís hacerlo también tiene que estar muy clara. Si no, lo que sobreviene es la frustración enseguida. Entonces, le diría eso, le diría que primero realmente piense si se considera capaz, no importa si no tiene las herramientas en ese momento, las va a ir construyendo en el camino. Sí. ¿Sí? El tema es que realmente tiene que verse a sí mismo como una persona que sea capaz de transmitir, de empatizar, de trabajar en equipo. O sea, hay un montón de cuestiones, de habilidades que vamos descubriendo que tenemos, porque todos las tenemos, hay que desarrollarlas nada más. Claro. Y bueno, y el desafío siempre va a ser esto de la entrega, ¿no? De la entrega porque, a ver, la docencia no es un trabajo como cualquier otro. No es un trabajo como podría llegar a suponer muchas personas que están alejadas de esto, que creen que es lo mismo trabajar de docente que hacer cualquier otra actividad. Hay un aspecto que tiene que ver con la entrega, hay un aspecto que tiene que ver con dar un poco más, ¿sí? Y podríamos discutir también si eso es válido o no, pero la realidad es que uno deposita, o sea, uno lo que hace cuando es docente es brindar todos los conocimientos que tiene disponibles, tratar de dar lo mejor en líneas generales. Por supuesto, cada caso será diferente, pero en líneas generales el objetivo es hacer el trabajo bien, y estamos hablando de aportarle a otras personas. Es decir, la dimensión humana del trabajo que nos toca realizar no es menor. Esto tiene que ver con una entrega extra, podríamos decir, que no siempre es recompensada, no siempre es vista, incluso, y no siempre es retribuida. La retribución se nota a largo plazo. La retribución se ve con el tiempo. Cuando vos ves un colega que en su momento fue estudiante tuyo y ves que está haciendo un camino muy bueno, que está progresando, que encuentra en esta profesión algo copado, algo lindo, que puede vivir de ello. Entonces, esas son las pequeñas gratificaciones que por ahí los docentes de la carrera podemos llegar a percibir, pero son muy a largo plazo, ¿sí? La retribución simbólica a veces ni siquiera existe, pero bueno, no importa porque si vos realmente tenés claros los objetivos, si vos estás haciendo esto por las razones correctas, vas a tener esa tolerancia, vas a tener esa espera, ese aguante y vas a seguir adelante. Entonces les digo que sí, que es posible, hay que leer mucho también, eso es verdad, hay que comprender el sistema, que no es tan sencillo para entrar. Si querés después te explico rápidamente para los que nos estén mirando cómo es para tomar cargos y demás, por lo menos al inicio, ¿no? Que parece chino básico al principio, pero después, bueno, como todo, vas aprendiéndolo. Esa entrega que vos decís, yo la traduzco en pasión,
algunos docentes son pasionales, les gusta dar todo lo que saben hacia el estudiantado, ¿no? O sea, creo que vos también sos de mi palo, sos apasionada en lo que haces, en lo que te gusta, y los alumnos lo ven eso, y después esa recompensa que vos decís se ve a largo plazo. Y a mí me trajo muchas satisfacciones cuando estoy en el campo laboral y voy a una empresa donde hay varios contratistas y de repente me aparece un contratista que tiene algo de injerencia con mi trabajo y resulta que el colega que está trabajando ahí era exalumno mío. Y me dice, hola, profe, ¿qué está haciendo acá? Me dice. Eso es satisfacción, es decir, mirá hasta dónde llegó una persona que ha pasado por mis manos, por una forma de decirlo, ¿no? Eso para mí es muy satisfactorio y está bueno con la pasión que uno le va dando a esta profesión. Sí, sí, de hecho, a ver, yo lo que pienso es que yo quiero que mi profesión esté siempre arriba, que nuestra profesión esté jerarquizada, que sea indispensable para los procesos productivos de cualquier industria, que estemos bien catalogados. Mm. Entonces, los exponentes de esa profesión tienen que ser también idóneos y tienen que tener bases sólidas. Y ahí es donde nosotros entramos. O sea, aportamos desde ese lugar. Yo realmente quiero que triunfe mi estudiante el día de mañana. Quiero que todos mis colegas tengamos trabajo, que tengamos posibilidades, que cada vez sean más grandes esas posibilidades, más amplias, que tengamos chances de mejorar nuestra profesión también. Es decir, el aporte que hacemos, cada quien desde su sitio, es justamente para eso, para jerarquizarnos, para que la sociedad note que es fundamental nuestro servicio, nuestra función. Entonces, es un trabajo difícil, cuesta, pero no es imposible. Creo que cada quien desde su lugar aporta de la mejor manera posible y nosotros, bueno, en este caso, la parte de la docencia, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahora para cerrar este podcast número 3 que hemos dado a llamar entrevistas, hoy con la invitada muy de lujo, con Natalia Molinari, una profesional en todo sentido, que da clases también, que te quería preguntar, ¿cómo hace un colega nuestro que quiere hacer la docencia, ¿no? ¿Qué pasos tiene que dar al principio? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que formarse a futuro? ¿Podrías vos explicarle a nuestra audiencia cómo debe hacer cada uno de nuestros colegas? Bueno, lo primero que diría, bueno, como dijimos anteriormente, que se plantee seriamente si es un camino que le gustaría seguir, que le gustaría transitar a largo plazo, ¿no? Porque es un desafío, como todas las profesiones en esta vida. Luego de eso, mi recomendación sería que realice el tramo de formación pedagógica, ¿Mm? que si bien está normado como una obligación en el nivel superior, sí es verdad que no es indispensable. A Claro. veces hay requerimientos en instituciones porque necesitan cubrir el cargo que eventualmente podría llegar a tomarlo aún no teniendo el tramo de formación pedagógica. Pero yo recomiendo que sí se haga igualmente, porque si bien no es, listo, hiciste el tramo y ya está con eso, tenés todo lo... No, pero es un puntapié inicial. Te da Es muchas una forma, herramientas. exacto, es una forma de empezar a comprender el sistema, lo cual no es menor y lo vas a necesitar. Y lo vas a necesitar pronto. Apenas empieces a postularte para tomar cargos, vas a requerir toda esa instrucción. La parte didáctica, la parte pedagógica, cómo planificar, cómo realizar un proyecto pedagógico. Es decir, te brinda todas esas herramientas inicialmente que luego vos tendrás que seguir desarrollando, porque no es ahí solamente. O sea, la docencia también requiere de compromiso en cuanto a las actualizaciones. Tenemos que estar constantemente también leyendo, informándonos. Como nos pasa con seguridad e higiene, bueno, le sumamos también la parte docente. Nosotros en el nivel superior, generalmente lo que se utiliza es para tomar cargos, es los cargos por evaluación de títulos y antecedentes y en oposición, que está regido por la ley 6179, la resolución 6179, que cambió ahora también, hace muy poquito, Sí. que nos dice cómo tenemos que hacer para postularnos a un cargo en nivel superior. Bueno, tenemos que conocer esa normativa, porque tenemos que seguir
literalmente las pautas de la normativa. Lo que básicamente se hace es postularnos para tomar horas cátedra, y debemos elaborar un proyecto pedagógico que sea factible de aplicar, y luego tendremos que hacer una defensa de ese proyecto. Claro. Finalmente, luego de esa defensa se determina si ganas o no el concurso de las horas por las que estás postulando. Entonces, toda la parte normativa es importante, porque existen resoluciones para eso, específicamente. Entonces, no podemos decir, bueno, hago un proyecto, ¿cómo lo hago? No, lo haces como dice la normativa, y te basás en el plan de estudio de la carrera. Entonces, necesitamos conocer esa información. No es como en otros niveles, en donde vos accedés por acto público, por ejemplo, ¿sí? Que también podría ser, en la escuela técnica secundaria, podríamos dar también horas cátedra, pero bueno, en el nivel superior se maneja de esta manera. De hecho, hay colegas que toman horas en secundaria que tengan que ver con seguridad y higiene, ¿no? O que su título lo avala para dar ciertas asignaturas. Así que hay un poquito de todo. Yo estuve en concursos docentes, tanto de un lado el mostrador como del otro, ¿no? De un lado como postulante para docencia y del otro lado evaluando docentes. He visto montones de cosas. Y está bueno también saber, porque ahí uno analiza el nivel que tienen algunos docentes. Así que me parece bárbaro todo lo que explicaste. Sí, de hecho, lo primero que le recomendaría a un colega, los técnicos pueden dar también, pueden tomar horas, no solamente los licenciados, aclaro eso. Obviamente siempre, a ver, dijimos que era evaluación de títulos y antecedentes, ¿sí? Entonces, si vos tenés un título de grado, seguramente tendrás un poquito más de puntaje que un técnico, pero eso Claro. no quiere decir que no vayas a poder postular, podés hacerlo igualmente. Por ahí tenés un proyecto espectacular que justo encaja con la institución, con lo que está buscando, lo defendés soberbiamente y quedás con el cargo. Así que eso no sería un impedimento. Lo que digo es esto, lo primero que tienen que hacer es fijarse en el nomenclador de títulos del ABC y bajar sus incumbencias. Es decir, cuando digo incumbencias me refiero a qué materias pueden dar, ¿sí? Con el título textual, el título como aparece en la resolución, ¿sí? En el analítico. Entonces lo buscan ahí y ahí van a saber qué materias pueden dar eventualmente y los niveles y modalidades que pueden dar. Porque cada título tiene su designación, su resolución, ¿viste? Entonces, estoy hablando siempre de provincia de Buenos Aires, que es donde yo ejerzo. Por ahí en otras provincias se da de una manera diferente. Pero es más o menos parecido, Nati. Muy parecido. La diferencia son la cantidad de títulos que hay, por eso, como lo dijiste recién, hay que buscar el nomenclador según tu título y la resolución para saber a qué asignaturas estás posibilitado para poder concursar o ejercer. Claro, exacto. Eso sí. Entonces, a partir de eso ya te empezás a armar, te fijás, los tramos de formación pedagógica se dictan generalmente en instituciones privadas. Hay algunos, muy pocos en provincia que lo dan público, pero generalmente están diseñados para docentes que están cursando, tienen cargos, están dando clases y no tienen el tramo. Entonces se prioriza, digamos, la especialización en esos docentes. Así que lo más probable es que por ahí tengas que hacerlo de manera privada, que de hecho también el año pasado cambió la normativa para los tramos pedagógicos, ¿sí? Ahora son un poquitito más largos y creo que te piden las prácticas presenciales. Sí. Creo, no estoy segura. Pero bueno, nunca está de más averiguar, el que tenga interés realmente en entrar en la docencia, creo que ese es el caminito. Primero eso, porque eso te va a servir también como para ir conociendo el sistema, ¿viste? O sea, es todo por etapas. Te vas a ir de a poco en el sistema, vas a ir entendiendo cómo funciona, tienes que hacerte una cuenta en el ABC, tenés que empezar a indagar, investigar, pueden preguntarnos, obviamente, a vos, Bruno, a mí, y nos vamos a guiar. Cualquier cosa lo pueden escribir en la caja de comentarios, aquí abajo, y se le va a responder a la brevedad. Bueno, sí, por supuesto. Sí, no hay ningún problema.
Ok. Me transmití con respuesta el mensaje y yo no tengo ningún problema en compartir con quien tenga interés en asesorarlo. Sí, por supuesto. Bueno, buenísimo, Nati. Me encantó esta entrevista en este podcast que hemos dado a llamar entrevistas, en el episodio número 3, hablando de la docencia. Así que te agradezco infinitamente haber participado hoy y te invito a futuro a seguir charlando sobre la docencia. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por el espacio. Es una gran idea esta, me gusta mucho, creo que nos acerca como profesionales. Estos espacios de encuentro nos permiten entablar vínculos y hacer comunidad, que es lo que importa realmente, porque en comunidad somos más fuertes, yo creo. Así que está muy buena la propuesta, me gusta y voy a seguir escuchando también los futuros episodios, que seguramente serán interesantes. Y gracias. Gracias por el tiempo. De nada. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Hasta luego. Esto fue un episodio más de Entrevistas VHHS Laboral. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.